Le damos gracias al Señor por la nueva oportunidad de compartir su palabra en este día hermoso, esperando que nuestro Dios esté con nosotros, suplicando su perdón, su misericordia, su manifestación y que podamos adorar a nuestro Dios y buscar su presencia. Padre nuestro, te damos gracias por esta mañana y por la bendición de estar delante de ti, Señor, sabiendo que solamente puede ser por medio de los méritos de tu Hijo Jesucristo, que podamos adorarte, que podamos rendirte la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Cristo, 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 su nombre es inigual. Maestro, Salvador, Cristo, cual fragancia tras la lluvia. Cristo, 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 cielo y tierra proclamarán. Reyes y reinos pronto pasarán, mas su nombre permanecerá. Cristo, 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 su nombre es igual. Maestro, Salvador, Cristo, cual fragancia tras la lluvia. Cristo, 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 cielo y tierra proclamarán. Reyes y reinos pronto pasarán, mas su nombre permanecerá. Mas su nombre permanecerá. Mas su nombre permanecerá. Te adoramos, Señor, reconociendo que tuyo es el poder, que tuya es la gloria, Señor. El poder está en sus manos, todo pertenece a Cristo. Venciste la muerte, también al maligno. Cristo ha vencido con poder.
bendición de incluirnos en tu victoria. Pedimos que hables, Señor, a nuestros corazones, que nos enseñes, que ilumines nuestras mentes y corazones por medio de tu Espíritu, Señor, para conocerte más, para recibir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vemos en la palabra del Señor que el profeta Ezequiel padeció juntamente con el pueblo de Israel el exilio en Babilonia, específicamente con el reino de Judá, y habiendo advertido, exhortado y profetizado a esta nación, tuvo que ir con ellos. Sin embargo, Dios estaba hablando y mostrándoles visiones de lo que tenía planeado hacer. Ezequiel es muy conocido por revelaciones maravillosas de Dios a través de visiones, en donde vio cosas hasta de los últimos tiempos de la segunda venida del Señor, del Mesías. Y entonces uno de los pasajes que identifican este profeta es el capítulo 37, en donde se narra la visión del valle de los huesos secos. Y normalmente cuando hablamos de huesos, pues es una cosa fea, ¿verdad? Desagradable. Pero el mensaje del Señor a través de esta visión es algo que nos trae una gran enseñanza para nuestros días. Y nuestro mensaje se titula Un valle de huesos secos, con la intervención divina que produciría resultados. Ezequiel 37, versículos 1 al 14 dice: La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabéis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis,
Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Gloria al Señor. Vemos que en este pasaje se nos narra entonces esta gran visión que Dios le dio al profeta Ezequiel, y entonces allí mismo el Señor le muestra cuál es la interpretación, cuál es el significado de esta visión. Y entonces, primeramente podemos ver un valle de huesos secos, la casa de Israel. Esparcido, dice la Escritura, por el campo, el Señor lleva en visión al profeta Ezequiel. Algunos comentaristas dicen pues que había una discusión si Ezequiel estaba en el lugar de Palestina, en el lugar donde Judá había vivido, y otros dicen no, él estaba allá porque dice que era junto al río Quebar, en lugares en Babilonia. Pero en realidad se sabe pues que esta era una visión y Dios estaba mostrando al profeta aquel valle, ¿verdad?, que representaba, porque todo esto era una representación de la casa de Judá, del pueblo de Israel. Y entonces dice que estos huesos estaban esparcidos. Él se encontró con un lugar, con un valle, con una planicie, ¿verdad?, cubierta por diferentes clases de huesos. Me imagino que vio cráneos y bueno, huesos quebrados, ¿verdad?, fémures, vio huesos de los dedos, de las manos y de todo el cuerpo de diferentes personas, de miles de personas. Pero dice el detalle de la visión que esos huesos eran secos en extremo, dice. Y por cierto, secos en gran manera, dice el pasaje. Sin vida, sin esperanza de vida, sin ninguna posibilidad de vida. Y entonces eso lo enfatiza, ¿verdad? Que eran huesos secos en gran manera, o sea, no eran de personas que acababan de morir, que, por ejemplo, cuando hay los restos de un muerto, ¿verdad?, ahí están todavía los buitres tratando de quitarle carne, o se ven pedazos todavía de tendones. No, dice que esos, o sea que eran personas bien muertas las que estaban allí. La pregunta entonces al profeta de parte de Dios es: ¿vivirán estos huesos? ¿Será que estos huesos pueden volver a la vida? Y conociendo el profeta al Señor, pues verdad, él reconoce que todo depende de él, porque si están muertos, humanamente no tienen esperanza, ¿verdad? Humanamente no pueden vivir. Pero entonces el profeta sabiamente le dice, con esa sabiduría que Dios le ha dado: solo tú lo sabes, Señor. Señor, tú lo sabes. Y entonces vemos la condición del pueblo de Israel en ese tiempo, el pueblo de Judá específicamente, castigados por Dios después de muchas advertencias. Primeramente, el reino del norte había sido castigado por el Señor, había sido una lección para Judá. Dios había manifestado su misericordia de manera especial para la casa de Judá, pero ellos no atendieron esas advertencias. Ellos fueron saqueados, fueron asediados en sitios. Imagínense qué terrible ha de ser. Así como nosotros estamos en este confinamiento, muchos ya no aguantamos, ¿verdad?, estar encerrados. Hay personas que vemos en las noticias, ¿verdad?, que media vez dan la oportunidad, que dicen ya pueden salir, la gente casi corriendo salen a las playas a comprar, a las tiendas, ¿verdad? Porque en realidad es feo estar encerrado uno en su casa. Imagínense esos sitios que hacían antiguamente, ¿verdad? Un ejército quería invadir o quería conquistar una ciudad. Entonces todas las ciudades importantes tenían un muro lo más ancho posible. Y entonces cuando venía ese ejército, ponían un sitio. Quiere decir que ellos no dejaban entrar ni salir a nadie a la ciudad.
Entonces la ciudad tenía que estar por lo menos abastecida de agua y de alimentos para poder resistir ese sitio. Y el ejército alrededor, pues entonces trataba de quitar los suministros, ¿verdad? Si tenían agua, pues tratar de quitar toda provisión, de manera que aquella ciudad se rindiera. Entonces era una cosa horrible, y llegar pues a situaciones en las que, imagínense, se comían el estiércol de las palomas y cosas peores dentro de las ciudades en asedio. Y aún así, ¿verdad?, Judá no quiso entender, pero ellos fueron avergonzados, fueron humillados y llevados cautivos a Babilonia. Y entonces, esta era la condición en realidad del pueblo, en la que ellos prácticamente se consideraban abandonados por el Señor. Y entonces ellos decían, ¿verdad?, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Entonces esa era la conclusión que los del pueblo del Señor tenían allá en Babilonia, ¿verdad? Cautivos, asediados, golpeados. Me imagino que la mayoría había perdido familiares, así como ahora con la pandemia, ¿verdad? Muchas personas han perdido algún familiar. Y entonces, mire qué interesante, así como en el tiempo de Ezequiel fue llevado a Babilonia, asimismo en esos grupos se nos narra la historia de Daniel y sus compañeros. Ellos experimentaron el ser deportados a Babilonia, entrar como esclavos en una tierra extraña y lejana, quizá pensando que era el fin de sus vidas. Esa era la condición del pueblo de Dios. Pero ¿cómo esto nos habla a nosotros hoy? ¿Cómo es nuestra condición delante de Dios, a quien no podemos engañar ni escondernos de Él? En Romanos capítulo 2 y versículo 5 dice la Escritura: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y entonces sigue hablando, ¿verdad?, de lo que espera al pecador que no se arrepiente y que no es transformado por la gracia de Dios. Y lo que espera al pecador que se arrepiente, se entrega al Señor y es transformado por esa gracia, por esa regeneración que el Espíritu Santo produce. Entonces, es importante, ¿verdad?, meditar a la luz de esta visión de Ezequiel, cuál es su condición, cuál es mi condición delante de Dios. ¿No será que el Señor está permitiendo esta pandemia para mostrarnos que está airado con nuestros pecados como iglesia, como familia o individualmente? Y entonces Dios, así como en el tiempo de el profeta Ezequiel, está permitiendo este tipo de dificultades, esta pandemia del coronavirus, el estar confinados a nuestros hogares, decía alguien, arresto domiciliario, ¿verdad? A causa de ese llamado que Dios hace al arrepentimiento, primeramente a su pueblo, primeramente a nosotros los que conocemos al Señor, y que nos podamos examinar cómo está nuestra vida delante de Dios, cómo es nuestra condición delante de Dios. Y en Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos.
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, o sea, hijos ilegítimos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, la palabra del Señor a través de Ezequiel en esta visión nos muestra también a nosotros hoy cómo Dios tiene a bien castigarnos, reprendernos, hacernos pasar por estas dificultades, y así como a los niños en la escuela, ¿verdad? Les enseñamos, mire, cuando usted es regañado por su mami, ¿verdad? Usted no tiene que salirle más enojado o gritándole, ¿verdad? O contrariado, haciéndole allí papelito, ¿verdad? Sino que es necesario reconocer y humillarnos ante nuestros padres. Y entonces dice el apóstol o el escritor desconocido de Hebreos, que cuanto más nuestro Padre, ¿verdad?, que nos disciplina desde el cielo y que sabe qué está haciendo y cómo lo está haciendo perfectamente para hacernos llegar a sus propósitos. En segundo lugar, vemos la intervención divina en esta situación en la que mira Ezequiel ese valle de los huesos secos, esa visión de Dios. Siempre la iniciativa es de Dios, porque dice que el Señor es el que lo llevó. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Me dijo entonces, profetiza. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y dice en el versículo 12, así ha dicho Jehová el Señor. Y dice en el versículo 13, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Entonces es el Señor, el Espíritu del Señor, el que está hablando, es iniciativa del Señor. Por su Espíritu Él trae la convicción de pecado y la realidad a la luz. El Señor quería hacer bien gráfico ese momento en que estaba el pueblo de Dios, para que Ezequiel pudiera ver la condición de lejanía de Dios, de resequedad, de muerte, de alejamiento y de derrota del pueblo del Señor. Y él llevó al profeta entonces a ver esa condición de su pueblo en visión. Le mostró la condición real de ellos, no la que ellos tal vez se imaginaban, sino que le llevó, porque muchas veces uno puede pensar, ¿verdad? Es que yo no estoy tan mal, ¿verdad? O uno puede decir, yo estoy bien, pero Dios verdaderamente es el que escudriña, así como el Salmo decía, ¿verdad? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El Señor es el único que con su Espíritu nos puede escudriñar. Mandó al profeta profetizar sobre los huesos. Un milagro comenzó a ocurrir, se juntaron los huesos, cada uno dice correspondiente a su hueso con el que iba, y después dice que empezó a venir carne, a subir carne, tendones, órganos, hasta formar una multitud, pero dice que estaban allí sin vida, eran cuerpos completos, pero sin vida. Era la manifestación gradual del Señor. Y la segunda vez, entonces, Dios le mandó al profeta
profetizar al Espíritu, y dice que vino el soplo de vida de parte de Dios para restauración completa de la casa de Judá, de la casa de Israel. Entonces, qué tremendo es ver a este profeta hablando de parte de Dios y sencillamente utilizando esa orden que Dios le da y le dice: profetiza y di al Espíritu, ¿verdad? Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla, dice. Entonces, en el hebreo, el término espíritu y el término viento es el mismo, ¿verdad? Entonces, pero qué tremendo es que el Señor es el que sopla su espíritu, y ese espíritu produce vida en nosotros y nos da aliento, nos da vida y todas las cosas, como decía el siervo de Dios predicando allá en el Nuevo Testamento. Y entonces ese espíritu que produce la transformación, la cercanía de Dios, la vitalidad espiritual, la renovación, ¿verdad?, que solamente Él puede producir. Fíjese que en el libro de Amós también se nos narra cómo Dios le manda a este profeta que se case con una mujer que lo traicionaba, ¿verdad? Y entonces llegó hasta venderse en el mercado de los esclavos, ¿verdad? Y entonces él tuvo que ir a comprarla ajustando con el dinero y con granos al mercado de los esclavos. Y entonces, asimismo, qué bendición es que el Señor nos ama de tal manera que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la Escritura. Aún el pueblo de Israel estando allá en cautiverio a causa de su pecado, de su desobediencia, de su necedad, Dios les muestra que todavía les ama y Él es misericordioso. Gracias a Dios que no se cansa de buscarnos, de perseguirnos, aún a pesar de serle infieles, de irnos tras nuestros ídolos. En Jeremías 31, versículo 3, dice la Escritura, Jeremías 31, 3, Jehová me manifestó, o Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y qué bendición es saber, ¿verdad?, que Dios a usted le ama, a mí me ama, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que le fallamos, a pesar de que no le somos fieles, a pesar de que a veces seguimos ídolos, cosas que nos quitan esa comunión con Él, que son cosas detrás de las que corremos. Dios nos ha dado palabras de vida estando en muerte. Y también dice en Romanos 5, versículos 9 al 11, Romanos capítulo 5 del 9 al 11, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hay personas que dicen que la reconciliación no existe, pero aquí la palabra del Señor está diciendo que nosotros, los que ya estamos en el Señor, los que ya hemos sido justificados, dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, si siendo personas inconversas sin Cristo, Él nos llamó desde el fango y desde las tinieblas, desde la muerte a la vida, mucho más estando reconciliados, dice, seremos salvos por su vida. Entonces, encontramos que Dios interviene llamándonos a una reconciliación con Él, llamándonos a una entrega a Él, a la vida que Él nos quiere dar. Pero finalmente vemos los resultados milagrosos. Y encontramos en nuestro pasaje
Ezequiel 37, versículos 4 en adelante, que dicen: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y entonces aquí está la aplicación de Dios. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Reconocimiento del pueblo de Dios de su condición pecaminosa, desleal, idólatra, indiferente a él y necia. La primera cosa que tenía que haber era que el pueblo de Israel necesitaba reconocer su condición a la luz del Espíritu de Dios, de la visión verdadera de Dios. La profecía de Dios iba a impartir renovación, restauración, reposición a su tierra después del cautiverio, y vemos cómo se cumple cuando ellos vienen de regreso, ¿verdad? En tiempos de aquel hombre Nehemías, ¿verdad? De Esdras, y posteriormente el pueblo de Israel cuando nuevamente fue esparcido durante la Segunda Guerra Mundial, como Dios les trae de nuevo a esa tierra, Dios cumpliendo su promesa de traer a este pueblo, y está prometida una restauración espiritual también para Israel, un avivamiento para que ellos puedan reconocer al Mesías y ser salvos. Eran palabras de esperanza para los que estaban desanimados, desesperanzados allá, se sentían abandonados en Babilonia, se sentían extraños. Dice que colgaban, así como dice el Salmo, ¿verdad? Colgaban las liras, colgaban los instrumentos en los árboles, y les decían los babilonios, ¿verdad? Cántenos los cantos de Sión. ¿Y cómo cantaremos? Decía, en tierra extraña, ¿verdad? Y ellos lloraban, pero el Señor prometía que les iba a restaurar. Eran promesas de la fidelidad de Dios a sus promesas y a su pacto, a pesar de que Israel siempre lo quebrantó. Israel una y otra vez, es como en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Que vemos que siempre se repetía la liberación de Dios, la bendición de Dios a través de un siervo, de un líder, la provisión, la bendición espiritual y material, el alejamiento de Israel. Y después ellos se iban tras los ídolos, comenzaban a pecar, comenzaban a ofender a Dios, y venía un juicio de Dios. Y nuevamente ellos clamaban a Dios, y volvía el Señor a levantarles un juez. Pero la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios permanecía a pesar de que ellos y nosotros también somos infieles. Israel iba a conocer a Jehová, al verdadero Dios. De ahí las expresiones que dicen: y sabréis
que yo soy Jehová, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. El verdadero Dios no era uno de tantos ídolos como las otras naciones tenían, ¿verdad? Que prácticamente eran manejados al antojo de la gente, ¿verdad? De sus concupiscencias, y qué terrible es, ¿verdad? Cuando pensamos en los ídolos que la gente los ponía aquí, ahí se quedaba, ¿verdad? Le ponía flores, ahí se quedaban, se tendía a caer y entonces alguien iba y lo trataba de arreglar, ¿verdad? Con clavos, pero Dios es el Dios verdadero. Israel tuvo el privilegio de conocer a ese Dios que es verdadero y que hace maravillas y que puede transformar nuestra vida. Cuando Jesús hizo el milagro de la pesca milagrosa, cuando anduvo en la tierra y estaba allí en el lago de Genezaret, Pedro se le tiró a los pies diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Imagínense, ellos habían pasado toda la noche pescando y entonces estaban ya lavando sus redes en la mañana y dijeron: nada, ¿verdad? Pudimos pescar. Y entonces Jesús en la mañana se acerca y les dice: vaya, súbase a la lancha, ¿verdad? A la barca y tiren las redes para pescar. Señor, le dice, toda la noche, o sea, no, ahorita ya no, ¿verdad? Porque toda la noche hemos pasado intentando y no hemos agarrado nada. Pero como que Pedro recapacita a quién le está hablando y dice: más en tu nombre, le dice, lo voy a hacer. Y tiran la red a la derecha y entonces dice que aquellas redes se rompían de la cantidad de peces que Jesús les concedió agarrar milagrosamente. Entonces Él se estaba dando a conocer como Dios proveedor y un Dios misericordioso y perdonador que le estaba escogiendo para ser su discípulo, para ser su apóstol y pescador de hombres, porque Pedro a sus pies le dice: Señor, soy hombre pecador, apártate de mí, ¿verdad? No merezco estar contigo. Pero Él le dice: no te preocupes, ¿verdad? Sígueme, porque ahora vas a ser pescador de hombres. Que Dios nos dé a conocer nuestra condición, amado hermano, amado familiar, amado amigo, y nos haga sentirnos necesitados de Él, de una renovación en nuestra relación con Él. Que por supuesto esta situación no nos lleve a sentirnos como Israel, ¿verdad? Que se sentían como huesos secos, como gente muerta, como gente en sepulcro, como gente cuyos huesos habían sido aventados así en el campo, sino que podamos entrar, podamos cifrar nuestra esperanza en ese Dios de lo imposible, en ese Dios todopoderoso. La palabra de Dios tiene poder para restaurarnos. El nombre de Dios tiene poder sobre nosotros, el nombre de Cristo. El Espíritu de Dios es quien sopla con poder, produciendo vida. Y que usted y yo podamos escuchar las palabras antiguas de ese profeta hacía 800 años antes que Jesucristo viniera a nacer, diciendo: vive, ¿verdad? Profetiza: Espíritu, ven de los cuatro vientos y produce vida. Pidamos al Señor y esperemos con fe que Él nos restaure. Pidamos con fe, porque Él es un Dios vivo. Él no es un ídolo. Él no es una persona que nos imaginamos, ¿verdad? Y que es producto de la imaginación de las personas o de gente que escribió, ¿verdad? Sino que es el Dios verdadero. Nosotros lo hemos visto. En nuestra experiencia como familia pudimos ver que Él volvió a la vida a nuestro hijo que salió ahogado del mar. Y entonces es maravilloso saber que ese Dios a quien le clamamos es real y nos ha contestado, por supuesto, en su gran misericordia, porque no merecemos, pero Él es bueno, Él es misericordioso, y si Él nos ha llamado a ser sus hijos, Él se va a encargar de que nos reconciliemos con Él.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta visión maravillosa del profeta Ezequiel que tú le diste en aquel valle, en donde tú le dijiste, Señor, que la casa de tu pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, podía encontrar, Señor, esperanza, podía encontrar restauración, podía encontrar vida, Señor, por esa palabra tuya que tiene poder. Y en nuestro tiempo, Señor, por ese poder que se manifestó en Cristo Jesús, sosteniéndole en su vida, dándole la gracia de morir por nosotros y resucitando al tercer día, Señor, con poder para manifestar que Él es Dios y que ese mismo Espíritu es el que nos da vida a nosotros ahora. Señor, perdona nuestros alejamientos de ti. Perdona la condición quizá de aquella persona que se ha alejado, Señor, de tus caminos y que está tal vez, Señor, practicando el pecado. Que tú puedas concederle arrepentimiento y que tú puedas ayudarnos a nosotros como iglesia, Señor. Perdona nuestro religiosismo, perdona nuestra hipocresía, perdona nuestra frialdad, Señor, y que tú puedas soplar con tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, produciendo renovación, produciendo restauración, produciendo reconciliación, produciendo consagración a ti, Señor. Gracias, Padre. Pedimos por aquella familia que está sufriendo, tanto en nuestro país como en otros lugares, Señor. Pedimos a nuestros hermanos en Estados Unidos, pedimos por nuestras naciones vecinas. Padre, ten misericordia de nosotros en medio de esta pandemia. En la ira, acuérdate de la misericordia. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Esperamos que Él pueda fortalecer nuestro corazón en Él.